Bueno, mi gente, Boruboy el Cocheche, por acá, nuevamente con ustedes, Santiago Romay, Abuelo Rula Gunda Fun. Antes de nada, muchas bendiciones para todos los que son mis ahijados, muchas bendiciones para mis seguidores, muchas bendiciones para mis hermanos, babalaos, santeros, santeras, espiritistas, paleros y todas aquellas personas que se van iniciando o están iniciadas en nuestra cultura, y aquellas personas que no están iniciadas en nuestra cultura pero tienen el honor de ver estos videos que hoy nosotros le vamos brindando para llevarle un poco más de información a cada persona y a cada persona que se interesa por saber al respecto a nuestra cultura. Hoy venimos buscando la manera y la forma de llevar un poco de lo que es de historia de diferentes Ordun Difá, diferentes signos relacionados con un santo que es Oba, el cual de alguna forma o manera en la calle no hay mucho conocimiento al respecto de este santo, de este oricha, y de alguna forma o manera tenemos el honor de tener varios ahijados que son hijos o devotos de este santo, el cual de alguna forma o manera, ante nada, me gustaría mandarle bendiciones a lo que es por un lado a mi ahijada Omo Oba, Oñi Oñi, mandarle bendiciones también a mi ahijada lo que es Isenayeli, bendiciones también a mi ahijada Cintia Boruboya, y a todas aquellas personas que son devotos y que tienen como ángel de la guarda Oxalabatorí Oba. En el día de hoy venimos con la primera historia que se da a mostrar en el Ordun Difá de Osalafobeo, Osaobe, donde aquí dice que era donde vivía Oya y Ogún, y vivía lo que era Changó y Oba. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma o manera en la historia Changó andaba por el mundo ya haciendo sus guerras, haciendo sus batallas, etcétera, 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 donde llega a un pueblo, y en ese pueblo él se da a conocer se conoce para lo que es con Oya. Cuando se conoce con Oya, que en esta historia Oya tenía lo que era la relación con Ogún, era mujer de Ogún, Changó y Oya se llegan a conocer. A la hora en que se llegan a conocer, Changó y Oya empiezan a instalar una relación en el ámbito amoroso, donde empiezan a obtener esta relación en el ámbito amoroso a escondidas, a que el mundo no se enterara. Pero llegó un momento en que esta relación era tan fuerte, tan profunda, que llegó a oído de Ogún, donde Ogún le declara lo que es la guerra a Changó. Le declara la guerra a Changó. Esto llega a la guerra, llega a oído de Changó, o ya se va definitivamente con Changó, y llegó un momento en que Changó tenía una guerra, lo cual de alguna forma o manera Oba, a través de la guerra que había con Ogún, a través de la guerra que había con otros pueblos, llegó un momento en que murieron lo que eran muchos guerreros, tanto de Ogún como de Changó. Entonces, al morir tantos guerreros y al crecer la necesidad de aquellos pueblos, de alguna forma o manera no había comida, no había carne para lo que era hacerle la comida, hacerle el alimento a Changó. Y Oba eso la tenía muy molesta, o la tenía en aquello de que cómo iba a prepararle una comida a Changó, siendo que era un guerrero, siendo que tenía que tener fuerza para poder vencer sus batallas. No le iba a dar lo que era su comida con carne, con la mejor comida. Ella quería darle la mejor comida. Al no ser así, Oba agarra y se corta una oreja. Al cortarse Oba una oreja,
ella agarra y le hace una comida a Changó, donde esa comida era harina de maíz, y esa harina ella la hace con la oreja que se había quitado, etcétera, etcétera. Le da esta comida a Changó. Changó se come toda aquella comida y Changó acude a la guerra que él tenía al día siguiente. Entonces, al Changó llegar allí y Ogún darse cuenta de quién ya había llegado, de quién era, con quién era la guerra, Ogún le empieza a poner clavos de línea. ¿Para qué? Para que de alguna forma o manera Changó no pudiera lo que era ganar esa batalla, ganar esa guerra. Pero así todo, Changó gana la guerra. Changó regresa a casa de Orba. Cuando Changó regresa a casa de Orba, para lo que es disfrutar o festejar su logro, para festejar lo que es que había ganado esa guerra, esa batalla, se da cuenta de que Orba estaba en casa, pero que tenía un pañuelo, donde ese pañuelo le tapaba, le cubría las orejas. Changó, dándose de cuenta de este pañuelo que le estaba cubriendo las orejas, Changó le quita el pañuelo, le quita como esta quilla, vaya. Y cuando le quita el pañuelo, Changó se da cuenta de que a Orba le estaba faltando una oreja. Entonces, de alguna forma o manera, Changó le pregunta que qué había pasado, y Orba le dice que ella había hecho una comida con harina y demás, pero con su oreja, para darle de comer a él mismo, para que él pudiera tener fuerza para poder vencer y poder ganar esa batalla. En ese momento a Changó le da lo que es mucho enojo, se enciende, saca su ira aquí y allá y se va de la casa y se va como ya. De alguna forma o manera, Orba se queda en lo que es en el sufrimiento, y empieza a lo que es a llorar. Se mete en el monte, va a llorar, y cuando está llorando, en ese momento viene lo que es Ochun, y cuando viene Ochun le pregunta que qué le pasaba, que por qué lloraba, y ella se empieza a llorar, pero empieza a llorar con una fuerza, y tanto era su llanto, tanto eran sus lágrimas, que de alguna forma o manera se empieza a hacer un río, y se empieza a hacer un río muy grande, ¿me entiendes? Donde a través de esta historia es donde se dice que Orba vive en lo que es en una piedra, ¿me entiendes? Donde dice que Orba vive en una piedra de las que están siempre en los ríos, pero no en los ríos cuando están en el cauce normal, sino dice donde es el nacimiento del río, donde sale el agua, donde empieza el nacimiento del río, la cascada esa que se forma y demás, en ese lugar es donde vive Orba, ¿me entiendes? Entonces esta historia nos deja narrada ahí el aquello de que por qué Orba vive en este lugar, por qué Orba vive sentada lo que es al pie de una piedra en la orilla de lo que es el nacimiento del río, y después viene lo que es el cauce del río. Por eso, de alguna forma o manera, cuando nosotros vamos a hacer Orba o vamos a hacer Ochun con Orba, nosotros tenemos que una de las ceremonias previas que nosotros hacemos es ir al río a hacer la ceremonia, porque no puedo hablar aquí secretos, pero sí el aquello de por qué nosotros vamos al río, hacemos la ceremonia que hacemos en el río, para de alguna forma o manera nosotros poder regresar a la casa del santo, donde se va a hacer el santo, y de alguna forma o manera contar con la espiritualidad, contar con la energía de la deidad del santo, para poder entonces continuar con las demás ceremonias y poder llevar a cabo todas las ceremonias que implica el aquello de hacer el ocha, de hacer el ochun, el ochun, o el hacer el ochun con Orba, o en otros casos que hay gente que hoy lo están haciendo de una manera directa, es decir, de que hacen Orba directamente, ¿entiendes?
Entonces aquí les traigo esta historia de donde de alguna manera Oba, por qué vive en la piedra y dónde es que vive verdaderamente en el río, que no es nada más y nada menos que en la parte donde nace el cauce, donde tiene nacimiento el río. En ese lugar es donde vive este santo, es donde vive esta deidad, ¿vale? Entonces esto narra o esto hace alusión en el Lot Dundifá de Osala Fobeyo, Osa Obbe. Ahí es donde nace esta historia, ¿vale? Vamos para las próximas historias que vienen al respecto de Oba, ya que es un santo el cual hay personas que son devotos, que tienen como ángel de la guardia o a las Batorí este santo, pero no tienen conocimiento al respecto, quién es, cuál es su historia, cuál es su trayectoria, dónde es que vive, etcétera, etcétera. Y por eso hemos decidido en este periodo de videos marcarlos como número 1, número 2, número 3, ¿me entiendes? Pero todo tiene que ver a lo que es Oba, a lo que es la historia de Oba, para que tengan un poco de conocimiento al respecto. Entonces este es nuestro primer video al respecto de Oba, ¿vale? Y por un boy sigan esperando los demás videos al respecto de Oba, ¿vale? Y por un boy bendiciones para todos.